I get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio que, ojo, es continuación del episodio número 34. Este tema trata de explicar cómo los nazis usaron la moda como un territorio por conquistar y un medio a través del cual imponer sus ideologías en toda Europa. Después de varios eventos, comités y medidas hechas con el propósito de organizar la industria en Alemania y replicar el sistema de la alta costura de París, llegamos a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, aún sin una clara definición de lo que la moda alemana tenía que ser. El 10 de mayo de 1933, el jefe de propaganda, Goebbels, se reunió con Bella Fromm para hablar sobre un desfile de modas que se estaba planificando en el hipódromo de Berlín. Fromm, columnista social de un periódico, había estado organizando estos programas durante ya bastante tiempo. En su reunión, Goebbels le informó a Fromm que estaba satisfecho con su trabajo en presentaciones de moda pasadas, pero luego emitió la siguiente orden. De ahora en adelante, quiero que se omita la moda francesa. Reemplázala por modelos alemanes. Más tarde esa noche, Fromm escribió en su diario que no podía evitar sonreír. Era demasiado maravilloso solo imaginarlo. La pasarela, la elegante multitud, y en lugar de las modelos elegantes de siempre, las Hitler Maidens con trenzas Gretchen, tacones planos y rostros bien limpios. Faldas negras hasta los tobillos, chamarras cafés con la esvástica y ni rubor ni lápiz labial. ¿Por qué la demanda de Goebbels había evocado visiones tan pasadas de moda en la imaginación de Fromm? ¿Por qué la ausencia de la moda parisina se tradujo en un desfile de trenzas apretadas, colores apagados, atuendos impropios, zapatos poco favorecedores y modelos poco atractivas? Pues exactamente porque la visión que Fromm había evocado era una de las más propagadas por los nazis acérrimos. Dado que los nacionalsocialistas solo habían estado en el poder durante unos meses cuando tuvo lugar la reunión de Fromm con Goebbels, asumió que la imagen femenina oficial que estaba siendo difundida ampliamente por el Ministerio de Propaganda era, de hecho, el punto de referencia por el que las mujeres se modelarían a sí mismas en el Tercer Reich. Poco sabía Fromm en ese momento que lo que se propagandeó en la esfera de la moda femenina tendría solo una ligera correlación con la realidad en la Alemania nazi. En lugar de un plan acordado para la moda femenina en el Tercer Reich, que abarcaría una visión unificada de lo que significaba la moda alemana y una imagen pública singular y constantemente promocionada de la mujer, abundaban las incongruencias. El resultado fue que no prevaleció una imagen femenina, sino varias. Estas imágenes no solo compitieron entre sí, sino que a veces también entraron en conflicto flagrante con la retórica del partido o con sus políticas. Los funcionarios de alto rango, como Goebbels, estaban conscientes de las inconsistencias, pero no hicieron nada para rectificar la creciente brecha entre la ideología y la realidad. En enero de 1933, cuando Hitler llegó al poder, se publicó un manual y libro de sugerencias para todos los líderes, organizaciones y miembros nazis. Este se titulaba El ABC del nacionalsocialismo. El libro abordaba los pilares ideológicos del nazismo. Si bien el manual no abordó el tema de la moda específicamente,
sí articuló los componentes que los ávidos nazis usarían para respaldar sus puntos de vista sobre cómo las mujeres alemanas deberían modelarse. Economía impulsada por el nacionalismo, que casi siempre tenía implicaciones antifrancesas. El antisemitismo en todos sus aspectos despreciables. El rechazo de la mujer moderna emancipada y la restauración de los roles primarios de la mujer como ama de casa y madre. Nada de esto, obvio, era original. Los mismos argumentos habían sido repetidos en innumerables ocasiones a lo largo de los años por los críticos de la cultura y la sociedad moderna. La diferencia fue que en la Alemania nazi no existía una prensa de oposición legal con la que pudieran contrarrestar tales opiniones. La emancipación política de la mujer y la afluencia de mujeres a trabajos y profesiones tradicionalmente considerados como ocupaciones para hombres se consideraron un grave error que debía rectificarse. El matrimonio se utilizó como incentivo para que las mujeres renunciaran a sus trabajos. Tal propaganda cayó en oídos receptivos, particularmente en los estratos de clase baja y media baja. Algunas de estas mujeres no se habían sentido emancipadas por los derechos que les fueron reconocidos constitucionalmente en la década de 1920, especialmente a principios de la década de 1936, con el inicio de la grave depresión económica y el subsecuente aumento del desempleo. Las mujeres se vieron doblemente abrumadas y sobrecargadas, haciendo malabarismos con el trabajo y las responsabilidades del hogar, y a menudo proporcionando el único sustento para sus familias. Algunas de ellas estaban abiertas a la idea del matrimonio y la maternidad, promovidas y en parte apoyadas financieramente por el gobierno nazi a través de deducciones fiscales y préstamos matrimoniales. Todos estos diversos esfuerzos se realizaron para asegurar que las mujeres estuvieran bien informadas sobre lo que se esperaba de ellas en sus roles prescritos como madres, amas de casa y consumidoras de mentalidad nacionalista en el Tercer Reich. Ahora que se les había aclarado a las mujeres lo que se esperaba de ellas como madres del folk, el papel requería una imagen acorde con la propaganda. Las dos imágenes propuestas y puestas más a menudo en formas visuales de propaganda fueron la esposa del granjero en traje folclórico tradicional, y la mujer nacional socialista con uniforme organizativo. En la proposición inicial, la esposa del granjero se presentaba como el ideal femenino, como madre Alemania. Ella era el vínculo entre los vínculos indisolubles de la sangre alemana y la tierra. A las mujeres rurales se las describía a menudo como tipos nórdicos, lo mejor de la sangre alemana y la imagen de la salud. En las fotografías de propaganda, generalmente estaban rodeadas de niños, el cabello casi siempre rubio y recogido o trenzado alrededor de la cabeza en una corona, postura perfecta y manos limpias que no mostraban indicios del trabajo difícil que labraba sus días. ¿Qué vestía la esposa del granjero idealizado? Según los nazis, debería vestirse con Trachtenkleidung, que era un traje popular que iluminó el pasado cultural de Alemania. En particular, la propaganda promovió la resurrección del vestido Dirn, considerado como el ejemplo más adecuado de ropa pura racial y culturalmente. El antiguo Trachtenfrindung fue promovido como la expresión del carácter germano-ario, de la conciencia popular de la comunidad nacional. Este traje estaba compuesto por un vestido con corpiño ajustado, adornado con un chal, mangas abullonadas, delantal, chaqueta corta, un cuello largo muy bordado y tejido a ganchillo o una mezcla de estos. La falda era muy amplia y por lo general entre la pantorrilla y el piso. Una gran variedad de tocados o sombreros, algunos de ellos extremadamente elaborados, complementaban el traje popular. El problema era que muchas campesinas ya habían dejado de usar traje debido a su impracticabilidad y la difícil situación económica en la que se encontraban muchas familias rurales. Para corregir esta tendencia, entonces, se lanzó una promoción completa de traje. Proliferaron folletos, libros, ensayos fotográficos, clases y conferencias. El traje se convertiría en traje nacional en el Tercer Reich. Tal vez el Dirn podría servir no solo como una expresión visual de la conexión redescubierta entre las mujeres y el suelo alemán,
sino también como la contribución de Alemania a la escena de la moda internacional. El Dirn podría liberar a las mujeres alemanas de la dictadura de la moda de Francia, convencerlas de que compren lo alemán, o mejor aún, de coser ellas mismas e infundirles orgullo por su herencia cultural. Al mismo tiempo, el Trachtenkleidung, en particular el Dirn, podría convertirse en un símbolo sartorial de apoyo al nazismo. Como tal, los vestidos Dirn aparecieron en grandes cantidades y variaciones, disponibles en todos los rangos de precios, desde las tiendas más pequeñas hasta los grandes almacenes. Si bien tal consumismo de masas degradó el peso histórico del Dirn, los nazis ahora lo habían dotado de significado político. Quizás la interminable búsqueda de una moda alemana finalmente había terminado. Pero a los nacionalsocialistas les resultaría mucho más difícil convencer a las mujeres urbanas de los atributos de su retórica de sangre y tierra y la moda folclórica que la acompañó. El intento de resurgimiento del Dirn recibió una ayuda inesperada de la fuente más improbable. Marlene Dietrich se fue de Alemania a Estados Unidos después de que la película de 1930, Der Blue Angel, El Ángel Azul, la convirtiera en una estrella internacional. Peor aún, rechazó la invitación del jefe de propaganda Goebbels, hecha en 1934, para regresar a su tierra natal. Aunque acusada de agitar a la chusma antialemana debido a las numerosas apariciones que hizo contra el nacionalsocialismo, intentó una vez más traerla de regreso a Alemania, enviando a su asistente a París para hablar con ella. Él no sabía que le habían concedido la ciudadanía estadounidense solo unas semanas antes. Desheredada después de que la noticia de su condición de estadounidense llegara a Berlín, fue tachada de traidora en su tierra natal. Pero Dietrich era una gran estrella y emular a las personalidades del cine fue la tendencia entre las mujeres alemanas conscientes de la moda, a las que les importaba poco su política o su estatus en la lista negra. Cuando durante todo un verano Dietrich se vistió de la cabeza a los pies en las modas de Tracht hechas por la firma austríaca Lanz, que había abierto recientemente una sucursal estadounidense en Madison Avenue, miles de mujeres jóvenes de todas partes siguieron su ejemplo. Irónicamente, esta emigrada alemana, abierta oponente del nazismo y la más nueva querida de Hollywood, impulsó la popularidad del Dirndl tanto en su país natal como en Estados Unidos. De ese modo, sin saberlo, ayudó a la propaganda de Goebbels. El estilo rápidamente se abrió camino a Broadway, el centro de la moda de Nueva York, donde se produjeron series de copias y variaciones. Curiosamente, solo unos meses después, Didame dio consejos a sus lectores sobre la vestimenta adecuada para las mujeres alemanas cuando asistieran a los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín como espectadoras. Los Juegos Olímpicos organizados por Alemania fueron vistos como la oportunidad perfecta para mostrar al resto del mundo cuán de moda estaban realmente las mujeres alemanas. Quizás finalmente poner fin a los estereotipos pasados de moda que los habían perseguido durante tanto tiempo. Sí, este era su momento de brillar en el centro de atención de la moda. Si bien los trajes y vestidos aceptables para el día, así como la ropa de noche, se describieron hasta el más mínimo detalle, incluidos los largos, colores y accesorios preferidos, ni una vez apareció la palabra Dirn o Tracht en el artículo. De hecho, la moda sugerida por Didame fue coherente y reflejó los últimos estilos y tendencias internacionales. No fue la única revista que lo hizo. No obstante, el encanto de Europa Central y su delicioso traje campesino se extendió a los círculos de la alta costura a mediados de la década de 1930, que ahora consideraban el look muy chic. El pico de la popularidad del Dirndl se produjo a principios de 1939, cuando nombres tan conocidos como Robert Piguet y el diseñador nacido en Estados Unidos con sede en París, Main Boucher, así como otros diseñadores de alta costura, presentaron creaciones inspiradas en el Dirndl como parte de sus colecciones de primavera. Muchos alemanes estaban llenos de orgullo.
Finalmente habían dejado su huella en la escena de la moda. Pero en el otoño de 1939, la política se puso al día con el DIN. En marzo de 1939, Checoslovaquia fue devorada. El 1 de septiembre comenzó la invasión de Polonia. La Segunda Guerra Mundial estaba en marcha. Alemania y todas las cosas alemanas fueron rápidamente denunciadas en la prensa internacional. La agresión militar nazi supuso la ruina de la singular declaración de moda de Alemania en el mercado internacional. En casa, la realidad de la vida rural en Alemania puso al descubierto las falacias de la retórica nazi de la sangre y el suelo y su política de autarquía en lo que respecta a las esposas de los agricultores y su ropa. Una vez que la nación estaba en guerra y el suministro de materias primas era cada vez menor, las esposas de los agricultores tenían menos probabilidades que nunca de pasar sus días cosiendo y mucho menos de dar a luz a los innumerables niños que los nazis imaginaron para ellas. La ideología de los nazis estaba a años luz de la realidad en que se había convertido la vida agrícola. La segunda propuesta era la mujer alemana en uniforme, un reflejo de la atracción del partido por la organización y la militarización. El uniforme, que históricamente había simbolizado la unidad, al igual que Trachtenkleidung, ofreció otra señal de inclusión en la comunidad racial alemana construida por los nazis. El Bund Deutscher Mädel, BDM, o la Liga de Chicas Alemanas, se estableció en 1930. En 1938 se convirtió en una división oficial de las juventudes hitlerianas y fue presentado un uniforme de BDM, que a veces se denominaba vestido de honor o traje de honor. El uniforme aprobado por el Führer consistía en una blusa blanca de manga corta en verano y manga larga en invierno, que se cerraba en el cuello con un pañuelo negro y un nudo de cuero, una falda azul marino con cinturón, calcetines cortos blancos, zapatos de cuero marrón con tacón plano y una chaqueta de montaña. Sin adornos ni toques individuales, nada que pudiera distraer del significado simbólico de la ropa estaba permitido. El uniforme expresaba visiblemente la demanda de unidad, comunalidad y comunidad del Tercer Reich. Muchas jóvenes se sintieron atraídas por los uniformes porque los outfits daban evidencia de pertenencia, de ser parte de un grupo. El slogan popular, tú no eres nada, tu Volk lo es todo, llegó al punto de que el individuo debía ser absorbido en el Estado nacionalsocialista. Una vez que empezó la guerra y las mujeres se hicieron esenciales en el esfuerzo, proliferaron los uniformes, pero sobre todo aquellos que fueron asignados a los territorios extranjeros ocupados. Esto fue principalmente porque las alemanas en territorios ocupados tenían que estar claramente distinguidas de los conquistados, y la grave escasez de telas dictaba que los uniformes disponibles debían usarse donde más se necesitaran. Alemania, a mediados de la década de 1930, estaba salpicada de chicas uniformadas que estaban siendo entrenadas en fitness, disciplina y nacionalismo intenso. Pero muchas otras mujeres auxiliares, en vez de uniformes, llevaban su ropa de civil con solo un brazalete que las identificaba. La declaración del Führer: en caso de que no se pueda conseguir el número necesario de ayudantes femeninas para la defensa aérea mediante el reclutamiento voluntario y el servicio militar obligatorio, se pueden solicitar uniformes especiales. Fue un reconocimiento a las quejas expresadas por mujeres auxiliares de guerra que no estaban nada contentas de estar usando brazaletes simples, mientras que sus hermanas nacionalsocialistas ubicadas en territorios ocupados estaban vestidas de pies a cabeza con atuendos oficiales. Las tasas de voluntariado femenino estaban vinculadas en gran medida a la disponibilidad de uniformes completos. El gobierno nazi era el único culpable de este problema. Desde su creación, 11 años antes, el régimen había sido deslumbrado por la burocracia y lo había puesto en práctica siempre que fue posible en su jerga legal, sus ceremonias, sus cientos de reglamentos, su multitud de departamentos y ministerios y en su apariencia exterior.
Con el ejemplo y por la fuerza, había impuesto a sus ciudadanos todo lo oficial, incluida la confección de uniformes. Las mujeres auxiliares estacionadas, tanto dentro como fuera del Reich, querían, al menos, parecer oficiales mientras arriesgaban sus vidas por su nación. Una carta de 1943 sobre trabajadoras auxiliares de la Fuerza Aérea tomó nota de las preocupaciones con respecto a la solicitud de que las mujeres voluntarias usen su propia ropa dentro del Reich alemán. Muchas habían perdido sus guardarropas civiles debido a los daños sufridos por los fuertes bombardeos aliados. La ropa de reemplazo no se podía obtener mediante cupones de racionamiento porque había dificultades generales de adquisición y la escasez de ropa en ese momento se estaba volviendo muy problemática. Se afirmó que los uniformes para mujeres en Alemania resolverían el problema de las diferencias de clase social y facilitarían el mantenimiento de la disciplina dentro de las filas de las mujeres auxiliares. Sin embargo, no hubo sugerencias sobre de dónde vendrían las telas necesarias. La ropa, que los nazis esperaban utilizar como medio para consolidar un espíritu y una comunidad alemanes nacionales, una Volksgemeinschaft, abrió una brecha entre el partido y las mujeres alemanas. Lo que la propaganda predicaba y lo que las mujeres en realidad hicieron y se les permitía hacer fueron muy a menudo cosas diferentes en la Alemania nazi. En reacción al intento del régimen nazi de remodelar su ciudadanía femenina, el líder fascista de Italia, Mussolini, fue citado por la edición en inglés de Vogue diciendo: cualquier poder está destinado a fallar antes que la moda. Si la moda dice que las faldas son cortas, tú no lograrás alargarlas, ni siquiera con la guillotina. La revista comentó secamente: esta declaración de un dictador a otro, reconociendo un poder ante el cual ambos están indefensos, es de un interés peculiar. Parece que la evaluación de Mussolini fue correcta. Si bien los nazis no tuvieron dificultades para idear las dos formas propuestas, la apariencia campestre y la apariencia uniforme, se enfrentaron a un gran dilema al intentar lograr una amplia adhesión femenina a sus propuestas. No dispuestos a arriesgarse a perder el apoyo crucial de las mujeres en el frente interno y preservando la ilusión de que la victoria alemana estaba cerca, el gobierno nacional socialista permitió que continuaran las permanentes y que los salones de belleza permanecieran abiertos mucho más tiempo de lo que era práctico o prudente. Sin embargo, el régimen no podía producir mágicamente reservas de telas e inventarios completos de ropa, zapatos y medias cuando ya no había nada disponible. Tarde o temprano, esa ilusión se desenmascararía. Tal vez la razón principal por la que el partido nazi nunca adoptó una política coherente en cuanto a la apariencia de la mujer fue que Hitler se negó a tomar una postura pública en el tema. Ese silencio enmascaraba la misma ambivalencia que había marcado todo el problema de la moda femenina durante el Tercer Reich. Las acciones e inacciones, tanto de Hitler como Goebbels, ambos vestidos con sus propias imágenes cuidadosamente construidas y orquestadas, dejaron en claro que ellos también eran reacios a enfrentarse a las corrientes internacionales en el ámbito de la moda. Mientras hacían proselitismo implacablemente a favor de un regreso a la vieja y verdadera Alemania, que ellos argumentaban había sido contaminada por el modernismo degenerado y la cultura de masas vulgar, personalmente rechazaron la imagen femenina de sangre y tierra propuesta por los intransigentes. En cambio, encontraron el encanto de la moda moderna y las mujeres que los usaban mucho más a su gusto. Sus opiniones se basaban en deseos y prejuicios personales, pragmatismo político, las numerosas funciones domésticas de la moda, su valor cultural y económico de exportación y visiones de grandeza nacional. Mientras dirigían su teatro de espectacular pompa y abyecta opresión, ilusión y terror, guerra mundial y genocidio, hablaron y actuaron de acuerdo con sus deseos de una ciudadanía femenina elegante. El cartel que imaginaron que el mundo leería era uno que proclamaría mujeres chic en el Tercer Reich. En cambio, al final del reinado de 12 años de Hitler, las mujeres apenas si tenían algo para ponerse.
Existió, sin embargo, una tercera alternativa a la moda de las mujeres en el Tercer Reich. En lugar del DIN y los uniformes, esta tercera propuesta suponía depurar el mundo de la moda alemana. Poco después del nombramiento de Hitler como canciller de Alemania, las tácticas de terror y la violencia cayeron sobre miembros de organizaciones de izquierda, comunistas, socialdemócratas y sindicalistas, así como sobre judíos. Los sindicatos fueron abolidos y reemplazados por el Frente Laboral Alemán dirigido por los nazis. Todos los partidos políticos también fueron abrogados, con la excepción, obvio, del partido nazi. La ley esencialmente suspendió la Constitución y otorgó a Hitler plenos poderes dictatoriales. En unos pocos meses, la República de Weimar estaba muerta. Había comenzado el Tercer Reich. Muchos nazis de hueso colorado vieron oportunidades monetarias junto con el antisemitismo patrocinado por el gobierno y su intención de librar a la economía alemana de sus participantes judíos. Esa tercera propuesta de moda, que en realidad no tenía nada que ver con la imagen o la moda femenina y todo que ver con el antisemitismo, el nacionalismo radical y las consideraciones económicas, fue la más consecuente y enérgica perseguida por los fieles nazis. Con ese fin, a menudo se mezclaban franceses y judíos en su propaganda. Sin embargo, debido a la fuerte agenda antisemita de los nazis y a la inclinación de los alemanes a admirar, copiar e incluso comprar artículos producidos en Francia, mientras simultáneamente expresaban su disgusto por todo lo francés, pues hizo que fueran los judíos quienes se convirtieran en el foco principal de la historia de la purificación de la industria de la confección de Alemania. En comparación con la purga nazi en otras esferas, el destierro de los judíos de los reinos del mundo de la moda alemana tomó mucho más tiempo de lo que muchos nazis habían esperado. Una vez logrado, sin embargo, las consecuencias fueron fatales. Los prejuicios antijudíos de larga data, ahora oficialmente sancionados, provocaron un daño económico irreparable y una pérdida cultural irreparable también para los judíos alemanes y para la nación alemana. Vamos a tener hago un paréntesis, vamos a tener un live en Instagram que se enfoca en este tema en específico para que estén pendientes de nuestras redes sociales. El Estado nazi ya había comenzado a hacer cumplir sus ideales en los ámbitos del gusto y la raza. Para entonces había comenzado la depuración del arte moderno de los museos y galerías. Los estudiantes de la Bauhaus de renombre internacional habían sido arrestados y la escuela en sí estaba en sus últimos días. A la medianoche del 10 de mayo de 1933 se encendió la hoguera inicial de libros, escritos por autores que habían sido etiquetados como degenerados. Para los judíos que trabajaban en las industrias de la confección y el consumo, el panorama era igualmente sombrío. Junto con los boicots, la arianización, la transferencia de los negocios judíos a propiedad no judía y la liquidación de los negocios judíos fueron medidas empleadas para expulsar a los judíos de la economía alemana. Ambos se lograron generalmente a través de una presión intensa, amenazas y medios legales altamente sospechosos. Ya a finales de 1935, del 40 al 50% de todos los negocios judíos en Alemania habían sido arianizados. Magda Goebbels, entre otras, lamentó los cierres forzosos y las adquisiciones arias porque sus diseñadores judíos favoritos estaban desapareciendo. Ella se quejó: la elegancia ahora desaparecerá de Berlín junto con los judíos. Mientras permanecía en silencio sobre las innumerables leyes y tácticas violentas empleadas contra los judíos desde que comenzó el Tercer Reich, restringir sus elecciones de moda era un asunto completamente diferente. La propaganda parece haber sido menos eficaz para convencer a todas las mujeres de anteponer su agenda antisemita a sus propios intereses. Hacia finales de 1938, el gobierno nazi puso fin a la indecisión que aún quedaba por parte de los consumidores
fabricantes y proveedores alemanes con respecto al problema judío. Conocida como Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, una enorme y brutal persecución se desató en toda Alemania a partir de la noche del 9 de noviembre y terminó al día siguiente. Miembros de la Gestapo, el Frente Laboral Alemán, las SA, las SS, las Juventudes Hitlerianas y otras organizaciones nazis prendieron fuego a cientos de negocios judíos, grandes almacenes, pequeñas tiendas y sinagogas. Las casas judías fueron saqueadas y en algunos lugares reducidas a escombros. Las tiendas fueron destrozadas y las sinagogas antiguas y los rollos sagrados fueron destruidos. Cientos de judíos fueron asesinados durante la persecución, cientos más se suicidaron, miles fueron brutalmente golpeados y más de 20,000 fueron arrestados en los días posteriores y enviados a campos de concentración. Muchos alemanes estaban profundamente disgustados, avergonzados y perturbados por la orgía antisemita llamada Kristallnacht. Otros alemanes participaron con entusiasmo en la violencia. Para la incredulidad de la comunidad judía, la reacción del exterior fue muy vacilante. El mundo observó, desaprobó y casi no hizo nada. Para muchos judíos, Kristallnacht selló el destino de pequeñas tiendas, grandes empresas, individuos y familias. El 15 de agosto de 1939 anunciaron a una asamblea de miembros abarrotada que se había alcanzado el objetivo final. Habían conquistado el 98% de la dominación judía en la industria confección. El único objetivo que no habían logrado era el cultivo de una cultura de la ropa característica y actual. El Tercer Reich todavía no tenía moda alemana. La arianización tuvo un efecto devastador en la economía alemana. No solo destruyeron las profesiones y vidas de las personas, sino que también dañaron irreparablemente el mundo de la moda alemana. Las exportaciones de moda cayeron drásticamente, al igual que las ventas internas, lo que resultó en un aumento del desempleo en esos mismos sectores. El mundo de la moda alemana, ahora desprovisto de sus pilares creativos, sufrió la ruptura de lo que había sido una comunidad empresarial muy unida. Los fervientes nazis, que tenían poca experiencia práctica en la industria de la confección y carecían de talento para el diseño, eran a menudo los hábitos destinatarios de cientos de empresas de confección liquidadas o arianizadas en el Gran Reich alemán. En octubre de 1941 comenzaron las deportaciones masivas de judíos. Sus destinos primero incluyeron los guetos de Lodz, Varsovia y Minsk. Hans Vivo, jefe de la administración del gueto alemán en Lodz, se dio cuenta de lo rentable que podría ser el gueto para el Tercer Reich si se convirtiera en un complejo de trabajo basado en el trabajo de esclavos. En medio de la miseria, la enfermedad y la inmensa pobreza de Lodz, las mejores corbatas de seda, lencería femenina, chaquetas a medida, abrigos de piel, prendas de punto, zapatos cosidos a mano y carteras cumplían los contratos militares y de consumo alemanes para que los guetos pudieran sobrevivir. Oskar Rosenfeld, residente de Lodz durante 3 años, anotó en su diario: mujeres judías que diseñan patrones para alemanes. Es inaudito que el gusto judío debería crear modas para los alemanes, viviendo fuera del mundo, y sin embargo, moda, faldas plisadas. Estos eran los mismos alemanes a quienes se les había dicho durante años que la ropa hecha por judíos era degenerada y los dañaría emocional y físicamente. Desde el Reich a un gueto, o más tarde, desde los guetos a los campos de concentración, los judíos tendrían que renunciar a cualquier ropa, zapatos y artículos personales como relojes y joyas que aún poseyeran. Algunas mujeres vestían sus mejores atuendos y zapatos en los transportes, creyendo que esto causaría una buena impresión y afectaría favorablemente su destino. No sabían lo que les esperaba. Una mujer que iba con su mejor traje y unas nuevas y hermosas botas blancas en el transporte a Auschwitz, vio sus botas días después a los pies de una mujer de las SS en el campo. Una vez más, los judíos despreciados, que durante mucho tiempo habían sido acusados de arruinar la ropa alemana, seguían vistiendo a los alemanes,
solo que esta vez desde los confines del campo de concentración. A este punto ya no existían más suministros de ropa y calzado en Alemania, y las cantidades masivas de ropa y zapatos de prisioneros confiscados en los cuarteles de Auschwitz y otros campos permanecieron allí apilados en montones del piso al techo, mientras Berlín yacía en escombros y los rusos estaban prácticamente afuera de las puertas de la ciudad. Unos miles de funcionarios nazis cambiaron sus uniformes reconocibles por ropa de civil en un esfuerzo por disfrazarse de las fuerzas aliadas. La ciudad capital estaba en ruinas, sin agua, sin transporte y muy poca comida. Los rusos habían desatado su lluvia de fuego en Berlín cuando el salón de alta costura de Anne-Marie Heiss recibió un pedido de última hora de un elegante vestido para Eva Braun, la amada de Hitler. Debido a que gran parte de la ciudad estaba en llamas, el producto terminado no se pudo entregar al búnker del Führer. Se envió un mensajero con la asignación de riesgo de buscar el atuendo de diseñador de Braun. No fue un Trachtenkleid, ni un uniforme, ni un vestido obtenido con cupones de racionamiento. No. En cambio, Eva Braun usó haute couture y zapatos de gamuza negros Ferragamo hechos en Italia para su matrimonio y sus votos suicidas con Hitler. Y en medio de tanta muerte y destrucción, apareció la primera revista de moda, si se puede llamar así. Era un folleto sencillo de 4 páginas con algunas ilustraciones dibujadas a mano. La leyenda decía: ¿te acuerdas? Lo miramos y miramos, recordó Frau Volkmer, con igual cantidad de incredulidad y deseo. Impulsado por tal deseo, finalmente surgió una moda alemana. Nació por necesidad y con algo de ingenio. El Flickenkleid, un vestido de retazos hecho de docenas de pequeños trozos de material apenas utilizable, fue anunciado como el mayor revuelo del primer desfile de moda celebrado en un Berlín derrotado. Complementando el Flickenkleid, había guantes tejidos a ganchillo con hilos de sacos de azúcar, y en una de sus manos la modelo sostenía un bolso. El nuevo bolso de mujer en la Alemania de la posguerra se tejió con las correas faciales de máscaras antiguas abandonadas. La moda sirvió, entre otras cosas, para nutrir los deseos y sueños de las mujeres alemanas comunes de las posibilidades de consumo, de las modas ahora fuera de su alcance, pero seguramente disponibles para ellas en un futuro cercano. Las promesas poderosas para el mañana obtendrían más apoyo de los ciudadanos hoy. Y es por eso que esta historia, así como cualquier historia de crisis y tiempos difíciles, nos lleva no a un final, sino a un inicio feliz, o por lo menos en el que se pretende y se intenta hacerlo. ¿Qué moda nos espera al final de esta pandemia? ¿Cómo será el New Look del siglo XXI? ¿Qué forma tienen nuestros deseos de olvidar? ¿Qué ropa es? Esperamos que les hayan, tal vez no gustado porque es una historia muy dura, pero sí que les hayan parecido interesantes estos 2 episodios y que les hayan hecho reflexionar sobre el poder de la moda en la historia como un lugar donde cultivar el futuro. No olviden estar al pendiente de nuestro Instagram, historia y moda_, para que no se pierdan el contenido relacionado con este tema, los próximos lives, cursos, etc. Los esperamos la próxima semana. Chao.